Ahora, ¿cómo un paciente en su casa puede tratar de diferenciar? Uno, como les decía, ¿no es cierto? Si este síntoma persiste durante todo el día, es independiente de la actividad que hacen, o bien aumenta, ¿no es cierto?, con la actividad física, al hacer algún tipo de afán en la casa, eso lo más probable es que sea un síntoma respiratorio. El síntoma de la ansiedad viene ante situaciones puntuales, tiende a no durar tanto y tiende a relacionarse a un estado nervioso importante. Lo que pasa es que ahora todo el mundo en cuarentena está nervioso. Es que ese es como el tema como complicado del encierro. Entonces, la mayoría de la gente está con una sensación de ansiedad, de nervios, y por eso viene una especie como dice, me habría resfriado, me duele el pecho. Yo creo que le ha pasado a harta gente. A muchísimo, y en fondo hay que juntar más síntomas también. Hay que ver, fiebre, me siento mal en todo el cuerpo, me pica la garganta, o es solamente esta sensación de falta de aire como de angustia. Miren, ante la duda obviamente que hay que consultar, pero igual dentro de todo hay que tratar de esperar, de hacer un ejercicio, de pensar, ¿esto tiene más síntomas? ¿No tiene más síntomas? ¿Consulto o no? Es difícil, es un síntoma que es muy difícil de diferenciar. ¿Le bajan o no las defensas a la gente con estrés? ¿Con miedo? Bueno, eso hay varios casos, sí, claro, eso hay varios casos descritos también, por ejemplo, en los doctores chinos que sobretrabajaron, ¿no es cierto?, durante esta epidemia y que finalmente los encontraron infectados y muertos después de haber hecho 15 turnos seguidos y cosas así. Claro que sí. Ay, doctor, le quiero preguntar, vamos a seguir con las consultas, porque no entiendo lo de China. El primer día que dicen Wuhan, todos celebraron, hoy no hubo ni un contagiado. Y se fueron todos los doctores, no entiendo, porque tienen que, supuestamente tienen que, todavía hay muchos enfermos. Entonces uno dice, ¿no será como que es de alguna manera propagandístico esto de que no hubo ni un contagiado, los doctores se despidieron, le rindieron honores? ¿Usted ha podido entenderlo, no? Yo no lo entiendo mucho. El comportamiento tanto en China como de este virus es bastante extraño, peculiar. A ver, llama la atención varias cosas. Una de las cosas que me preguntan harto y que yo creo que es un mito que tiene la gente es que cree que la cuarentena, que estos 14 días o el mes o lo que sean, en el fondo va a ser como la panacea, que vamos a matar este virus y todo. Y eso lamentablemente hay que decirles que no es así. O sea, en Wuhan ya no tienen casos nuevos. ¿Pero por qué? Quizás, bueno, hicieron una cuarentena fantástica, pero por el otro lado murió mucha gente y el virus empezó a bajar quizás su letalidad, como lo hacen, son epidemias. Ahora, esta epidemia, este virus, en el fondo ya está y no se va a ir. Claro, y en hasta Wuhan, que tengamos una vacuna, hasta que tengamos medicamentos. Es decir, ya, la gente que es sospechoso de coronavirus está hoy día, si son responsables, guardando 14 días de cuarentena. A esos 14 días, ¿qué debieran y qué no debieran hacer? ¿Qué es lo correcto? Lo que debieran de hacer, varias cosas. Lo primero que nada es avisarle a toda la gente con la cual estuvieron en contacto que son positivos, para que ellos tomen sus medidas, ¿no es cierto? O sea, si estuvieron trabajando en una oficina llena de gente, salió positivo, avísenle a sus colegas, avísense a los colaboradores. Lo mismo, si estuvieron, no sé, estuvieron con más niños, con más gente, hay que avisarles, por supuesto, porque todos pueden estar contagiados. Primera cosa. Segunda cosa, guardar cuarentena es guardar cuarentena, no salir de la casa. O sea, es simple, no salgan. Ya, y cuando se terminan esos 14 días de cuarentena, es que esa es la gran duda que uno tiene. Porque ahora, por ejemplo, se dice que esto de las 2 semanas que no va a haber colegio va a ser imposible, que esto se va a extender. Las personas que no es que tengan coronavirus, pero que han sido sospechosas o que vienen de afuera y guardan cuarentenas 14 días, porque eso es la precaución que hay que tener. Después de esos 14 días, ¿qué? Buena pregunta. Después de esos 14 días se supone que el virus ya no está, ¿no es cierto? Porque lo que se ha visto es que incuba de 2 a 14 días y que estaríamos más o menos fuera. Ahora, el comportamiento posterior nos lo va a decir la ciencia, nos lo va a decir el tiempo. No sabemos si hay reinfecciones, no sabemos si este virus vuelve, si va a volver el 2021, el 2022, 2023, como la influenza, capaz que sea una nueva influenza simplemente. Y entonces, por lo tanto, el mundo busca vacuna, el mundo busca medicamentos, porque hay que frenarlo. Hasta ahora, lo más efectivo que se ha visto son los 14 días, pero por algo más bien entre arbitrario y por experiencia médica previa, en China especialmente. Doctor, pero tú puedes hacer la cuarentena e irte a tu casa a los 40 días y encerrarte en tu casa, no importa la edad que tengas. ¿14 días o 40, dices tú? Los 14. Pero después sales al mundo
nada impide Sí. que igual te contagies. O sea, no hay nada. Entonces, frente a ese escenario, acabamos de ver, por ejemplo, Nueva Zelanda acaba de decretar cuarentena nacional. Es que el tema no es contagio, disculpa. Claro, con 70 casos. Nosotros tenemos muchísimos más de 600. Disculpe que le hace una presión porque yo creo que ahí el tema se nos va. El tema no es el contagio porque toda esta epidemia la gente se contagia. Y entonces... El tema es que no se contagie toda la gente al mismo tiempo. Para poder atender a la gente para poder que resistir, tiene otros problemas. Para poder resistir. Entonces el Ministerio de Salud algo está diciendo. Hay un Twitter del Ministerio de Salud. Doctor, lo comenzó. Ministerio de Salud confirma fallecimiento del segundo caso de COVID-19. Corresponde a una paciente adulta mayor que padecía de cáncer. Qué pena. Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia. Ahí está el segundo caso, la segunda muerte por coronavirus de una persona contagiada con COVID, pero con una patología asociada, una persona adulta mayor con una patología asociada como un cáncer, doctor, precisamente una persona de alto riesgo. Bueno, ahí están apareciendo los casos, no estamos comportando igual que España, igual que Italia, se están fijando, empiezan a aparecer los adultos mayores y cada vez van a haber más de eso, en el fondo. Claro que sí, enviamos todas las condolencias y la energía del mundo para precisamente la familia de esta persona. No sabemos quién es, pero doctor, esta persona padecía cáncer, me imagino que se habla siempre de patología asociada, me imagino que padecer un cáncer, ser una persona adulta mayor y tener este coronavirus, una persona de alto riesgo, ¿no? De altísimo riesgo, una combinación horrible. Claro que sí. Bueno, ahí ya se confirma el segundo caso, la segunda muerte por coronavirus. Qué pena más. Cuando tenemos 700 y tantos casos, ¿no es cierto? Sí. Confirmado, aparece la segunda muerte en Chile, las dos personas adultas mayores. Doctor, no se entiende bien este tema de los test, si usted lo pudiera explicar. Porque ahora el ministro de Salud habló de la PCR, que habían subido los casos, en el fondo, la contabilidad de casos en Latinoamérica porque estaban aplicando el PCR. Después estamos hablando de los test rápidos. Hay uno que es con el cotonito, pero se habla de que van a llegar otros test rápidos. Aquí hay unos test que se demoran entre 48 y 72 horas. Ahora se está hablando de un test que se demora 20 minutos. ¿Cuáles son los test que se están aplicando en Chile? ¿Van a llegar o no van a llegar estos test rápidos de los 20 minutos? ¿Cómo es un poco el panorama? Que es bien confuso. Bueno, el PCR finalmente es la técnica que se considera el estándar de oro, o sea, de la mejor calidad posible, pero lamentablemente es demorosa porque la hace un bioquímico, ¿no es cierto?, en un laboratorio, con mucha medida de seguridad, y es imposible sacarla tan rápido. Se demora, en el mejor de los casos, 24 horas, 48 horas. Perdone, ¿y ese es una muestra de sangre? Es una muestra, de secreciones nasales habitualmente. Es el PCR. Hasta el momento la estamos haciendo de secreciones. ¿Y ese el PCR, el otro, el cotonito. Ya, perfecto. El cotonito, que es un ELISA, ¿no es cierto? Un test pack, son test más rápidos. O sea, en el fondo hay test, casi como para entenderlo, como este test pack que venden en la farmacia del embarazo, positivo o negativo. Algo muy similar, pero la vía en general de toma de muestra es muy similar. También se toma por la nariz, pero se manda a un laboratorio o a un test que es muy simple, que marca positivo y negativo. Y ahí hay dos temas importantes en el fondo de recalcar. Uno, que no todos los países vamos a tener la misma disponibilidad de test, ¿no es cierto? Vean a nuestros vecinos que en el fondo ahí uno hace relación entre la cantidad de muertes, de fallecidos que tienen y la cantidad, ¿no es cierto?, de casos confirmados. Por ejemplo, llama un poco la atención Argentina, no sé, que hay varios muertos más que en Chile, pero aparentemente tienen mucho menos casos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay menos detección quizás de lo que tenemos acá. Finalmente, ahí hay que las autoridades pueden tomar una serie de decisiones. Finalmente decían también en etapa 4, cuando esto es una pandemia ya que desborda, cualquier caso con síntomas sugerentes se considera positivo, tenga test o no. Porque en el fondo la tasa de contagio es tan alta que se considera positivo. Sí. ¿Cuál de estos exámenes es más fiel, la PCR o el cotonito? La PCR, o sea, el PCR es el examen gold estándar. Sin embargo, ojo que también tiene falsos negativos. De repente sale negativa, hay que volver a tomarla y ahí puede salir positiva. No es la panacea tampoco. Es muy bueno, pero Pablo, nada es perfecto en medicina. Pablo, espérenos solo un segundito. Nos quedamos contigo porque también vamos a unir al secretario nacional del Colegio Médico,
a José Miguel Bernucci. José Miguel, ¿cómo estás? José Miguel. Hola, buenos días. Acabamos de conocer una noticia lamentable, por supuesto. Reiteramos nuestras condolencias a la familia. Hay una segunda muerte en nuestro país. Una persona adulta mayor, una persona con un cáncer asociado al coronavirus. Sí, así es, una noticia lamentable. Ahora, desde el punto de vista de la epidemia y desde el punto de vista estadístico, esto ya es algo que nosotros estábamos esperando que pudiera eventualmente venir. Hay que recordar que, tal como dijo el doctor hace poco, hay otros países que han declarado menos casos y que han tenido mayor cantidad de fallecidos. Esto puede deberse a dos razones. Uno, a que en esos países tengan un subdiagnóstico y por lo tanto, en el fondo, tengan mucho más casos de los declarados ya que no lo han diagnosticado. Y la otra razón es una razón que tiene que ver con la salud pública en sí. Hay que recordar que en nuestro país la distribución de casos se ha generado principalmente, por ejemplo, en Santiago, en el sector oriente de la capital, donde en general existe un nivel socioeconómico más alto y las personas han sido más jóvenes con menor carga de enfermedad. Cuando la enfermedad se empiece a esparcir en grupos de riesgo de mayor edad, de menor nivel socioeconómico y con mayor carga de enfermedad, van a empezar a aparecer los casos más graves y eventualmente mayor cantidad de fallecimientos. A ver, doctor, ¿cómo está en su opinión en los hechos? Porque se ha anunciado mucho que hay 38 laboratorios que están analizando las tomas de muestras, que se están comprando más kits de exámenes. En su experiencia, ¿cómo está en los hechos la disponibilidad de los test?